hemos visto que hay diferencias entre un envenenamiento y una intoxicación. Ojo, vamos por acá. Envenenamiento es aquella exposición a esas sustancias que son intrínsecamente peligrosas. Eso es algo muy peligroso que pone en riesgo la vida del paciente. Ese es un envenenamiento, ojo. Pero en el caso de las intoxicaciones, ¿no? Son situaciones, son exposiciones, son eventos que se van a presentar de forma muy aguda, ¿no? Y que en la mayoría de las veces van a requerir de una emergencia, de una atención médica, porque también las intoxicaciones, dependiendo del tipo que es, va a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, estos envenenamientos, estas intoxicaciones, ciertamente pueden ser provocadas por tóxicos o pueden ser provocadas por venenos. Y estos finalmente, ¿qué son? Son sustancias que pueden ser de tipo químicas, ¿no? Pueden ser sustancias de otros tipos que de todas maneras va a producir lesiones, va a producir daños en alguna parte de nuestro organismo. ¿Estamos? Entonces, hemos hecho brevemente una comparación, ¿no? Entre ambos conceptos, porque eso es lo que toca terminar hoy en esta sesión número 5. ¿Listo? Pero bien, en el caso de las intoxicaciones, ojo, para que una persona sufra de una intoxicación, necesariamente ese tóxico, ese agente tóxico, necesita ingresar a nuestro organismo. Y ese agente tóxico encuentra la forma de ingresar a nuestro organismo. ¿Cómo? Mediante la vía respiratoria o inhalatoria, mediante la vía digestiva, es decir, por la vía oral. Puede ingresar también, esos agentes tóxicos pueden ingresar por la piel. Eso es una vía tópica, se considera así, pero también puede ingresar por la vía endovenosa, es decir, directamente al torrente sanguíneo. Entonces, ya tú te estás dando cuenta que un tipo de intoxicación puede ser provocada por, dependiendo de la vía o el lugar por donde ha ingresado a nuestro organismo. Y obviamente que nosotros estamos expuestos a diferentes agentes tóxicos de tipo físicos, químicos, etcétera, ¿no? En el ambiente incluso hay. Entonces, ojo, ya sabes que esos agentes tóxicos pueden entrar por diferentes lugares a nuestro organismo. Es característico que en este tipo de intoxicaciones, en términos generales, las personas van a manifestar ciertos signos, ciertos síntomas. En ese caso, lo más habitual, lo más característico en esta sintomatología de una intoxicación es pues el dolor abdominal, los vértigos, las diarreas, el dolor en el tórax, la tos, ¿no? Los cambios en el estado de la conciencia, dolor de cabeza, puede haber somnolencia, náuseas, vómitos, puede haber pérdida del apetito, por ahí las palpitaciones cardíacas se pueden acelerar, puede haber taquicardia, se puede desmayar el paciente, incontinencia urinaria, mal aliento por la ingesta de alguna sustancia de tipo mineral y las pupilas pueden dilatarse. Esa dilatación de las pupilas se llama midriasis. Ojo, ese es otro término médico que tú tienes que conocer. O también esas pupilas, al no dilatarse, se pueden más bien contraer. Y cuando se contraen nuestras pupilas de nuestros ojitos, eso se llama miosis. Entonces, fíjate, ¿no? Fíjate, mira acá para que me puedas entender. Esta es una midriasis, ¿no? Mira cómo la pupila, el circulito negrito de nuestro ojito, se empieza a dilatar. Midriasis. Y cuando se reduce, se contrae, que está aquí, esto se dice o se considera como una miosis. Entonces, mira cuántos síntomas, cuántos signos la persona, la víctima, va a empezar a manifestar propio de alguna intoxicación que ella ha sufrido, ¿no? Además de esto, vamos a ver de que podemos considerar también que estos signos, estos síntomas se pueden clasificar, se pueden agrupar. Es decir, hay síntomas neurológicos del sistema nervioso,
¿Cuáles? Dolor de cabeza, estupor, somnolencia, confusión, convulsiones, mareos y hasta puede haber pérdida de la conciencia. Mira cuántos síntomas a nivel del sistema neurológico puede provocar una intoxicación. Los síntomas digestivos, ¿no? En el sistema digestivo, ¿qué puede provocar una intoxicación? Lo que te decía, náuseas, vómitos, diarrea, falta de apetito, mal aliento e incluso quemaduras en los labios y en la boca. Y es que eso va a depender de cuál ha sido ese agente tóxico, pues que está provocando esa intoxicación. Síntomas cutáneos, es decir, manifestaciones en la piel. Puede haber erupciones en la piel, ciertas quemaduras de grado 1, ¿no? Son quemaduras ligeras, sensación de hormigueo en las manos. Los síntomas respiratorios, es decir, a nivel de mi sistema respiratorio, ¿cómo puede afectar una intoxicación? Pues puede provocar, en este caso, sensación de ahogo, ¿no? Cierta dificultad para respirar también. Y los síntomas generales, ¿no? Que es algo característico también, es que puede provocar esa doble visión, que como ves aquí, ¿no? Yo veo un objeto, veo una persona, pero como que es una visión doble. ¿No? Eso pasa por la intoxicación. Puede haber palpitaciones, labios medios azulados por ahí, irritabilidad, puede haber relajación de los esfínteres y es por eso que las personas en algunos casos se micciona y no se dio cuenta, ¿no? O defeca y no se dio cuenta. Eso es propio de la alteración que está provocando, repito, ese agente tóxico. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Hay primeros auxilios que se tienen que poner en práctica. Obviamente, en estas situaciones de intoxicaciones, necesariamente tenemos que aplicar los primeros auxilios. Y en este caso, por aquí vamos a ver algunos consejos prácticos, ¿no? Ciertas pautas que tenemos que seguir frente a esta situación de intoxicación. En primer lugar, tenemos que realizar una inspección rápida del lugar para poder entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Para poder entender y recopilar información y poder saber qué es lo que ha ocurrido en ese lugar, en ese espacio. Es necesario tener que alejar, ¿no? A la víctima, a la persona del lugar en donde ha ocurrido ese evento de la intoxicación, por ejemplo, ¿no? Hay que revisar el estado de conciencia, o sea, hay que ver si la persona, si la víctima está consciente o de repente no. Hay que ver si respira y sobre todo si tiene pulso, ¿no? Y de cómo poder identificar si la persona respira y si tiene pulso, eso ya lo hemos visto, ¿te acuerdas? En las primeras sesiones hemos dicho cómo tenemos que actuar frente a esa situación, ¿no? ¿Qué más? Hay que averiguar qué tipo de tóxico y sobre todo hay que saber por qué lugar ha ingresado, por qué vía ha penetrado ese agente tóxico que ha provocado la intoxicación en la persona. Puede que haya ingresado por la piel, por la boca, por la nariz, por los ojos, no sabemos. Tenemos que tratar de tener esa información. Hay que aflojar la ropa, ¿no? Pero eso sí, hay que mantener abrigada a la víctima en este caso, ¿no? Evitar provocar los vómitos. Esta acción puede reportar más daños que beneficios. Cuando hablamos de las intoxicaciones, no es conveniente estimular, provocar, inducir el vómito. No es conveniente, porque como repito, no sabemos qué es lo que ha ingresado. Y nuestro tubo digestivo es una parte de mi sistema digestivo que puede sufrir mayor daño si yo provoco el vómito. Por eso no se debe inducir al vómito. ¿Estamos? ¿Qué más? En este caso, si la persona, si la víctima presenta los vómitos, hay que tener mucho cuidado de que sus vías respiratorias se encuentren libres de secreciones. Y es que a veces pasa que el paciente, como está vomitando, a veces el mismo paciente termina aspirándose, termina ahogándose propio con el vómito. Y ahí la situación se puede complicar. Por eso tenemos que estar vigilantes de que las vías respiratorias del paciente estén siempre libres de algún tipo de secreción. ¿Qué más? A la víctima, a la persona, tenemos que mantenerlo en una posición de costado, ¿no? ¿Para qué? Para evitar
que se ha ingerido nuevamente el vómito del paciente. Ojo, eso sí es importante, ¿no? Buscar algún recipiente cerca de la víctima, ¿no? En lo posible, o en todo caso, ver la manera de llevarlo rápidamente a un centro asistencial. Eso es lo que tenemos que hacer frente a una situación de intoxicación, pero eso es algo muy general, ¿no? Son acciones inmediatas que se tienen que hacer frente a esta situación. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver también por aquí de que estos primeros auxilios en casos de las intoxicaciones, ¿no? Como te decía, aquí vemos mediante imágenes, lo que te acabo de decir en palabras, aquí está en la imagen, mira. La persona está socorriendo a la víctima. Le pregunta, ¿está usted bien? ¿Puedo ayudarlo? Soy socorrista, se presenta, ¿no? Y la persona, la víctima, dará respuesta siempre y cuando se encuentre consciente, ¿no? Tenemos que identificar qué tóxico es el que ha provocado, qué agente tóxico ha provocado la intoxicación. Eso sí es necesario. Tenemos que verificar el estado de conciencia, si respira, si tiene pulso, y aquí ya tú sabes cómo es la forma de yo verificar si esta persona está respirando o no. El pulso, ya tú sabes, te vas a la parte de la carótida y ahí vas a poder obtener tranquilamente el pulso del paciente. Entonces, ese estado de conciencia, esos signos vitales, es importante tener que tenerlos bien identificados, porque así voy a poder continuar con la atención con mi paciente, con mi víctima en este caso, ¿no? Ojo, vamos a ver aquí de que hay primeros auxilios, ¿no? Hay, es decir, atención de estos primeros auxilios en diferentes tipos de intoxicaciones. De aquí en adelante vamos a ver cómo tengo que proceder. Ejemplo, frente a una intoxicación por ingesta. Ojo, ese es un tipo de intoxicación por ingesta. En este caso ya tú sabes los tres principios, los tres fundamentos básicos de primeros auxilios. Y acá nuevamente lo repito, proteger, avisar y socorrer. De eso nunca te olvides. Entonces, yo voy a ir a ayudar, voy a socorrer a una víctima porque se intoxicó por la vía oral con algún producto, ya sí, pero voy a tener en cuenta siempre mis tres principios básicos: proteger, avisar y socorrer. Ya tú sabes en qué consiste cada uno de ellos. Me voy hacia este otro lado. ¿A qué me refiero? Yo tengo que saber que frente a esta situación, repito, no puedo inducir al vómito. Más aún si el accidentado, si la víctima está inconsciente. Más aún si el accidentado o la víctima está convulsionando en ese momento. Y peor aún, si el producto o el agente tóxico que ha provocado la intoxicación, pues es una sustancia corrosiva. Es algún tipo de ácido o algún tipo de álcali. Entonces, importante que es que yo identifique cuál es ese agente tóxico que ha provocado esa intoxicación, que ha ingerido el paciente. De repente ingirió, no sé, pues no sé, a ver, se me ocurre, la lejía, el ácido muriático, de repente se lo tomó porque dijo, ya no resisto más, ¿no? De repente. Entonces, si ha utilizado ese tipo de sustancias, yo no puedo inducir al vómito. Tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Si se sospecha que esa sustancia tóxica es algún producto de limpieza, es un producto de uso doméstico que está en casa, ¿no? Hay que leer esa etiqueta de recipiente y hay que seguir las instrucciones, ¿no? En el caso de que se tratara de una intoxicación involuntaria. Y es que, ojo, estas intoxicaciones ciertamente pueden ser de tipo voluntario o pueden ser de tipo involuntario. Es decir, accidentalmente, pues no se dio cuenta, pensó que era, ay, no sé, gaseosa spray, pero sabes que era ácido muriático, ¿no? Le pusieron en un envase sin algún rótulo de identificación y provocó esa intoxicación involuntaria, accidental.
Pero diferente es cuando yo veo el letrero que dice ácido muriático, decido abrir y decido ingerirlo, esa ya es una intoxicación no accidental, sino es una intoxicación adrede, con intención de algo, ¿no? Pero frente a eso, yo voy a actuar y tengo que socorrer a esa víctima. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Hasta ahí me capta? Ay, perdón, ¿me entiende? ¿Sí? Bien, Erika, listo. Excelente, Sara. Ojo, hemos dicho, ¿no? Que es importante que la víctima, que la persona, tiene que estar ubicado en esa posición lateral de seguridad. PLS. PLS es aquella posición lateral de seguridad necesaria para este paciente, si más aún está inconsciente. Esa posición va a permitir de alguna forma liberar esa vía aérea, ¿no? De la víctima. Hay que aflojar un poco la ropa, pero eso sí hay que mantenerlo abrigado. En casos de intoxicaciones es necesario mantener abrigado a la víctima, ¿no? Hay que estar verificando sus signos vitales, ¿no? Y de ser necesario, habrá que aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar, el RPC, que ya tú sabes cómo es y en qué consiste, y aquí está el dibujito, ¿no? La gráfica de cómo es la postura, la posición que yo tengo que adoptar si en el caso es necesario tener que aplicarlo con el paciente. Y luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Como yo ya avisé, mira, llegó de manera inmediata la ambulancia y me va a ayudar a llevar al paciente al lugar para que lo puedan atender. Pero ya para eso yo he dado la información, he dado las referencias de qué es el posible agente tóxico que esa persona, esa víctima ha consumido. ¿Estamos? Entonces, tenemos por ahí esta forma de actuar frente a esta intoxicación por ingesta. Ojo, hay más intoxicaciones. ¿Cuáles? Aquella que es por inhalación. O sea, cuando tú inhalas, respiras algún agente tóxico que de repente no es visible. Y es que normalmente los gases, ¿no? Los gases tóxicos no son visibles, pero sí los puedes percibir. ¿Cómo? Mediante el olfato. Ajá, pero también por si acaso hay ciertas sustancias tóxicas volátiles que no lo puedes percibir, o sea, no te das cuenta que estás inhalando ese agente tóxico. Te das cuenta cuando ya estás en emergencia, estás desmayada ahí, ¿no? O estás desmayado. Ejemplo, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas silencioso que mata, ¿no? A muchas personas, más aún si no se tiene el cuidado respectivo. ¿Estamos? Bien. Entonces, en estos casos de intoxicaciones por inhalación, nuevamente repito, tengo que aplicar mis tres principios. Protegerme, proteger a la víctima, avisar de manera inmediata mientras yo voy atendiendo en lo posible a mi paciente. ¿Y qué tengo que hacer? Socorrer a esa víctima. Tú sabes que para que tú puedas atender, socorrer a esa víctima, tienes que mantener la calma. Tienes que ver que tu paciente esté consciente, ¿no? Y debes administrar oxígeno. Bueno, esa administración del oxígeno se dará siempre y cuando tú dispongas en el lugar de ese oxígeno. Mientras tanto, lamentablemente no vas a poder hacerlo, pues, ¿no? Pero sí tienes que ver que esa vía aérea, la vía respiratoria del paciente, esté habilitada y no se encuentre bloqueada, porque si es así, vamos a tener una mayor complicación. ¿Qué tenemos que hacer frente a una intoxicación por inhalación de algún gas tóxico? Tenemos que tratar de que la víctima o que la persona tome aire fresco en lo posible. ¿Y eso cómo se puede lograr? Obviamente permitiendo la apertura del espacio, del área, o en todo caso tratando de llevar a la víctima a un lugar en donde se encuentre más despejado el ambiente, ¿no? Hay que seguir controlando los signos vitales. Eso es importante. Yo no puedo descuidar los signos vitales de ningún tipo de víctima, de ningún. Tengo que estar monitoreando, ¿no?
¿Qué más? Si en caso la víctima está inconsciente, ya tú sabes, hay que liberar esa vía aérea, hay que mantener la temperatura corporal. ¿Y cómo yo le voy a ayudar a que la víctima mantenga su temperatura corporal? Como puedes ver, ¿no? Cubriéndole con mantas o la casaca o lo que se tenga ahí a la mano, ¿no? O lo que de repente la gente o el público pueda emitir o pueda ayudar, ¿no? Ya tú sabes, si es necesario tener que aplicar el RPC, pues tranquilamente lo vas a hacer, porque ya tú tienes el conocimiento. Mientras tanto, sabemos que la ayuda llegará. Llegará el SAMU, llegarán los bomberos, llegará la policía, pero van a llegar y ya ellos, ya tú sabes, ¿no? Hacen la siguiente parte de esta atención. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Intoxicaciones por la piel. ¿Qué tipo de sustancias crees tú que pueden ingresar por la piel y que terminan pues intoxicando a la persona? ¿Tienes idea de qué tipo de sustancias pueden ingresar por la piel y finalmente provocar las intoxicaciones en el paciente o en las personas? ¿Por ahí tienes idea de algún agente tóxico? Por ejemplo, ajá, Carlos nos dice la gasolina. Ya, claro, es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros tipos de agentes tóxicos que pueden ingresar por la piel. La gasolina, de repente el combustible, por ejemplo, los insecticidas, los pesticidas, esas sustancias químicas que se utilizan a nivel de los campos de cultivo, ¿has visto? ¿No? Por ejemplo, muchas personas que trabajan en el campo, ¿no? Tú sabes, ellos necesitan, pues, lamentablemente, controlar las plagas que ponen en riesgo su cosecha. Entonces, ¿qué utilizan? Unas mochilitas, ¿no? Y están ahí esparciendo el veneno, ¿no? El pesticida, el plaguicida sobre las plagas para evitar, pues, que las plagas destruyan esa cosecha. ¿Y sabes qué pasa? A veces el mismo agricultor comete el gran error de no protegerse completamente. ¿A qué me refiero? Empieza a fumigar, ¿no? A esparcir estas sustancias químicas, pero con un polo manga corta, con chorcito, con la sandalia, no se pone mascarilla, y al término de haber hecho la acción de fumigar todo su terreno, el agricultor termina pues medio mareado, en algunos casos se desmaya porque ha sido tanta la cantidad que ha absorbido mediante la piel, y muy aparte mediante la respiración, y obviamente pues la víctima termina intoxicada. Termina, bueno, empieza, ¿no? Como que se siente mareado, tiene sequedad en la boca, le da náuseas, le duele la cabeza, y el agricultor dice, pero ¿por qué me siento así? Es que obviamente, pues, te has intoxicado con esas sustancias que obviamente ayudan a tu cosecha, pero tú las has absorbido por la piel, ¿no? Ahí ustedes muy bien están poniendo los ejemplos, ¿no? Hay muchas sustancias, por si acaso. Yo te estoy dando un ejemplo concreto en un campo de cultivo, ¿no? Que eso suele pasar, lamentablemente. Entonces, frente a eso, ¿qué tengo que hacer? Un lavado bastante cuidadoso con abundante agua, ¿no? Yo necesito enjuagar la piel, es decir, tengo que meter a la ducha a la persona, si está consciente, la meto a la ducha y empiezo a bañar porque por ahí empiezo a liberar todas las sustancias tóxicas que continúan aún ahí impregnadas y que se están absorbiendo. Ojo, porque ya tú conoces, ahorita tú ya sabes cuáles son esas partes que tiene la piel, ¿te acuerdas? Entonces, obviamente que esos agentes tóxicos van a penetrar capa por capa, capa por capa. Entonces, importante medida de acción, ¿cuál es? El lavado con abundante agua, ¿no? Si de repente ingresó por los ojos, bueno, lavado de los ojos, ¿no? O en el rostro, salpicó de repente el spray, no sé, pues no se me ocurre. Estoy echando el spray para matar las moscas y el niño cruzó y sus le dio todo el spray en la cara. Puede pasar.
¿Qué hago? Lo llevo al lavadero, le enjuago, le lavo con abundante agua, por lo menos de 15 a 20 minutos. Es lo que tengo que hacer. Si tengo manguera, pues a manguerazos agarro a la víctima, ¿no? Con tal de ayudar a que se limpie y se expulse toda esa sustancia química que sin querer absorbido, pues, ¿no? Hay que retirar la ropa mojada, esa ropa que está contaminada, los guantes, ¿no? Todo lo que pueda tener, ¿sí? Y si hay alguna lesión, no sé, pues alguna quemadura, algún golpe, algo que se haya dado propio de la intoxicación, ya tú sabes, lo atiendes, pero eso sí, ya mientras tanto viene la ayuda, ¿no? Viene la ayuda y se traslada al paciente para que le den la siguiente parte de la atención. Ojo, si la intoxicación se ha dado por el contacto directo con los ojos, hay que enjuagar también suavemente los ojos con abundante agua fresca o en lo posible agua tibia. ¿Por qué tiempo? 20 minutos también. Pero no debemos colocar nada en los ojos. Es decir, una gotita para que desinflame. Ay, no sé, una gotita de leche. Me han dicho que la leche, como es fresca, le va a ayudar a calmar el dolor. No, no se puede hacer nada más que lavar con el agua, ¿no? Y en lo posible acudir de manera inmediata al médico. Me voy a sobar con el papel, me voy a secar. No, ahí tú bien claro estás viendo, no se puede hacer eso. Es solamente lavado con agua, o agua fresca o agua tibia. Y ya sabemos también el tiempo. 20 minutos es lo que se nos sugiere. Ajá, tenemos otro tipo de intoxicación. Me refiero a la intoxicación alimentaria. ¿Quién no se ha intoxicado con algún alimento que por ahí vio, pues, ¿no? En el camino y se vio exquisito, agradable y sabes qué? Me cayó mal. Terminé en el hospital, en el área de emergencia. ¿Por qué? Porque ese alimento que yo consumí con mucho gusto terminó provocándome la intoxicación. ¿Qué síntomas yo voy a sentir frente a eso? Dolor abdominal, es algo así como un cólico, ¿no? Esos cólicos que tú sientes que el estómago o los intestinos te hacen así, unos apretones, eso es un cólico, ¿no? Habrá diarrea acuosa, bastante fétida, o sea, de muy mal olor. Habrá náuseas, vómitos, fiebre en ciertas ocasiones. El paciente se pone pálido, parece un papel bond, así, pálido. Y taquicardia, el corazón empieza a acelerarse. Esos son los signos y los síntomas característicos en una intoxicación alimentaria, por ejemplo. Estamos. ¿Qué tengo que hacer frente a esta situación? ¿Qué tengo que hacer? Si el paciente voluntariamente siente la necesidad de vomitar, está bien que lo haga. ¿Sabes por qué? Porque en este caso concreto, estamos hablando de un alimento. No estamos hablando pues de una sustancia corrosiva, de un ácido, no. Estamos hablando de un alimento que ingirió, no sé, pues no, la famosa mayonesa contaminada, ¿no? O el pollito deshilachado con las cremitas sabrosas, o el ceviche de la esquina del parque, ¿no? No sé. Fue un alimento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Facilitarle el vómito de ser el caso. No le puedo dar a un paciente antidiarreicos. ¿Qué es un antidiarreico? Es un medicamento, es un fármaco que ayudará a las situaciones de diarrea. Eso es un antidiarreico. Hay muchos antidiarreicos. Ojo, que los antidiarreicos son efectivos, son buenos. Eso nadie lo va a negar. Pero en una situación de intoxicación alimentaria, si el paciente está con muchas diarreas, yo no le puedo dar un fármaco que tenga la función de ser antidiarreico. No puedo darle. ¿Por qué? Porque recuerda que mediante las diarreas, el paciente está expulsando ese agente tóxico alimentario que ha consumido. Pero si yo le doy el antidiarreico, voy a taponar más bien esa vía de expulsión y puedo provocar una mayor infección en el paciente.
¿Qué tengo que darle en esta situación? Más bien tengo que darle suero oral, porque a tantas diarreas, a tantos vómitos, el paciente pues va a acabar, pobrecito, bien deshidratado. ¿Y yo cómo revierto esa deshidratación? Pues dándole suero oral, ¿no? Esos sueros que vienen en sobres y que se tienen que diluir en un litro de agua, o esos sueros que ya vienen preparados, ¿no? En botellas de medio litro, de 1 litro, sabor fresa, sabor plátano, sabor de naranja, un sinfín, ¿no? Un sinfín existe de estos sueros orales. Eso yo puedo ir ayudando, es decir, puedo ir haciendo con el paciente para prevenir que no se deshidrate más de la cuenta, ¿no? ¿Qué más? Acuérdate que los niños y los adultos mayores son aquellas personas o grupo de personas que más rápidamente se deshidratan. Los niños y los adultos mayores. El adulto como que puede resistir, pero niños y adultos mayores son situaciones bien extremas que en realidad hay que cuidar y evitar que se agrave esa deshidratación, ¿no? ¿Qué más? Hay que trasladar pues de manera inmediata a la víctima, al paciente, ¿sí? Para que quizás ya sea necesario pues que le puedan canalizar una vía, ¿no? Un suerito fisiológico ahí a la vena con otros medicamentos que ayuden a controlar las náuseas, que ayuden a controlar quizás los cólicos, porque puede pasar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Vamos comprendiendo? ¿Sí? Bien. Ok. Hay otro tipo de intoxicación. Esta es la intoxicación botulínica. ¿Has escuchado de la intoxicación botulínica? ¿No? Suena raro, ¿no? Ah, ya sí han escuchado. Ah, perfecto, Amelia. Esta intoxicación botulínica prácticamente es causada por una toxina. ¿Y qué es una toxina? Es una sustancia obviamente tóxica, pero que en este caso el Clostridium botulinum es el nombre de una bacteria que tiene forma de bacilo, es decir, forma de un bastoncito. Esa es una bacteria que tiene esas características, la forma de un bastón. Entonces, esta bacteria llamada Clostridium botulinum es la que va a provocar la famosa intoxicación botulínica. Esta bacteria tiene la característica de vivir en un lugar donde no haya oxígeno. Ella vive feliz si no hay oxígeno y más bien no va a resistir que exista oxígeno en su medio de vivir. ¿Y dónde yo encuentro o dónde posiblemente puedo encontrar a este Clostridium botulinum? ¿Dónde lo puedo encontrar? En estos productos enlatados, en las conservas, ¿no? Tú sabes que hay conservas, no sé, de durazno, productos enlatados, el atún, el graté, filete, ¿no? ¿Qué más encuentro así en productos enlatados? Una serie de menestras en lata, ¿no? Un sinfín. Entonces, estos alimentos pueden contaminarse con esa bacteria, con ese Clostridium botulinum. Y esa bacteria libera toxinas dentro del envase, dentro del producto. Y como una bacteria no es visible a nuestros ojos, bueno, pues tú abres tu latita de atún, le pones en tu papita sancochada, te sientas a almorzar feliz y contento, y al rato empieza todo el drama, ¿no? Empieza toda la sintomatología propia de esa bacteria. Y ojo, no solo está pues en los alimentos que están enlatados, sino también pueden estar presentes en las carnes, en los pescados, en los vegetales que vienen también en frasquitos, ¿no? En frascos de vidrio, frascos de plástico. Por ejemplo, los espárragos los venden embotellados, ¿no? Enlatados. Y una serie de vegetales también. Entonces, si esto está contaminado con esta bacteria, el paciente que lo consume obviamente va a empezar a manifestar diarrea, va a tener dolor de cabeza, resequedad en la boca,
dificultad para hablar, hasta para de tragar, o sea, al término dificultad para tragar, por si acaso no es un término equivocado, esa es la forma correcta, ¿no? Se llama disfagia. Por ahí algunos manifiestan estreñimiento, pero hay otros que manifiestan diarreas. El párpado, así como ves aquí en este paciente, en este niño, mira, los párpados se le caen. Eso se llama blefaroptosis. Ojo, mira cuántos términos médicos tenemos acá, ¿no? Blefaroptosis, dislalia, disfagia, disuria. Todos esos síntomas son característicos de una intoxicación botulínica. Y ya los médicos, pues, ¿no? Que están ahí en el área de emergencias, cuando ven estas características, de frente le pregunta al familiar de la víctima, ¿qué ha comido? ¿Qué ha consumido? Y le dice, no, miren, hemos comprado esto, aquello. Y ahí el doctor rapidito deduce cuál ha sido la causa de esa intoxicación. Y al saber eso, obviamente permite poder darle la atención más inmediata al paciente. Pero cuando tú te intoxicas con algo y no sabemos qué es, ahí viene un poco la dificultad. Me dejo entender. En este caso, los primeros auxilios, si en caso me tocara a mí en casa, ¿no? De repente que suceda esto, ¿no? Vamos a ver de que como es algo, esta sintomatología es bastante delicada, ¿no? No es como en los otros casos, ¿no? Vamos a ver que aquí tenemos que actuar lo más inmediato posible, como trasladando al paciente a un hospital, clínica, donde fuera. Tiene que recibir inmediatamente atención médica, pero eso sí, en el trayecto yo tengo que estar vigilando, monitoreando qué cosa, los signos vitales del paciente. Necesito que el paciente vaya lo más estable posible en sus signos vitales, porque ya allá en el hospital, en la clínica, en el área de emergencias, te aseguro que este paciente recibirá las atenciones convenientes y requeridas para ese caso en concreto. Estamos. ¿Qué más? La intoxicación por alcohol etílico. Alcohol etílico. Ajá, claro. Es alcohol etílico, pues que normalmente los fines de semana pues se consume, en gran cantidad, ¿no? El alcohol etílico. Este alcohol, por si acaso, se absorbe bastante rápido en el sistema digestivo. Y los efectos, obviamente, dependerá de qué tanto se ha concentrado en la sangre. Hay personas que con dos vasitos de cerveza, por ejemplo, que es un tipo de alcohol etílico, la persona ya está, ¿no? Así medio adormecida. Pero hay otras personas que con 3, 5, 6 cajones de cajas de cerveza, no pasa nada, ¿no? Están firmes. Pero hay otros que con dos ya se caen, ¿no? Entonces, obviamente que ya la anatomía de cada persona es diferente, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos casos ese alcohol se puede absorber en más cantidad y concentrarse más en la sangre que en otros casos. Pero sea cual fuera la figura, en estas intoxicaciones por alcohol etílico, el paciente igual va a manifestar síntomas, va a presentar signos. Ejemplo, alteraciones en el habla, alteraciones en la marcha, es decir, va caminando de un costado, camina por el otro costado, ¿no? Sus reflejos se van a ver alterados, los reflejos, o sea, no va a haber una reacción inmediata de la persona, porque está hasta el tope de alcohol etílico en su sangre, ¿no? Habrá estados bipolares, es decir, pasa de un estado de euforia a un estado de depresión. Han visto y han escuchado ustedes, ¿no? De que las personas cuando están bebiendo alguna bebida alcohólica, valga la redundancia, algunos terminan muy felices, muy encarcajadas, pero hay otros que al lado opuesto terminan llorando, se deprimen, se acuerdan de todo y es un mar de lágrimas. Eso es lo que provoca el alcohol, ¿no? Y obviamente a esto se suma que las personas pues empiezan a tener comportamientos nada apropiados, obviamente bastante fuera de todo. Y si este consumo, si esta intoxicación por este alcohol etílico ha sido pues al tope, ese paciente puede acabar en un estado de coma,
aunque tú no lo creas. Entonces, por eso esa frase, ¿no? Si vas a beber, toma con moderación, ¿no? Dice la frase. Y es que ya repito, cada organismo reacciona diferente frente a algo. Hay personas que resisten muy bien, pero hay otras personas que no. Más bien, otras terminan totalmente intoxicadas. ¿Qué tengo que hacer frente a eso? Tengo que cuidar que el paciente, en este caso, no se deshidrate, ¿no? Le tengo que, en estos casos, administrarle, ¿no? Agua con azúcar más bicarbonato, ¿no? En pequeñas dosis hago la mezcla y le voy dando de beber. Si el paciente puede y desea vomitar, lo puede hacer. Porque, ojo, yo tengo identificado cuál es ese agente causante de la intoxicación. Tengo que evitar que el paciente se enfríe, es decir, tengo que mantenerlo con una temperatura corporal adecuada, ¿no? Y tengo que ir vigilando siempre los signos y síntomas y sobre todo los signos vitales. Y automáticamente se tiene que proceder a llevar a esa persona a un centro asistencial, porque puede empezar con los síntomas característicos, pero no sabemos si puede acabar en un estado de coma. Eso no lo podemos predecir. Ojo, eso es con el alcohol etílico que todos en algún momento hemos consumido, que otros consumen más o con menor frecuencia. Ojo, pero también existe las intoxicaciones por alcohol metílico. Esto sí es algo bastante más serio. ¿Por qué? Porque el alcohol metílico, es decir, el famoso metanol, es un alcohol pues que se utiliza mucho a nivel industrial, a nivel automotriz, pero hay personas que lamentablemente lo consumen, porque ese alcohol metílico es mucho más barato que el alcohol etílico. Y este alcohol metílico, al ser más barato, obviamente es mayor la consecuencia que puede provocar en la persona. ¿Estamos? ¿Qué va a provocar o qué síntomas va a manifestar el paciente cuando se intoxica con ese tipo de alcohol? Mira, le puede provocar hasta la ceguera. Puede haber midriasis, o sea, las pupilas se dilatan. Habrá visión borrosa, disnea, cianosis, hasta un paro respiratorio puede haber. Hipotensión arterial, ataxia, confusión, puede haber hasta crisis epiléptica, cefalea, dolor abdominal, pancreatitis, pobre páncreas, ¿no? Vómitos con sangre. Si tú te das cuenta, este tipo de intoxicaciones es algo mucho más delicado aún. Es grave. ¿Qué tengo que hacer frente a este tipo de intoxicación? Tengo que usar un antídoto. Y aunque tú no lo creas, el antídoto, es decir, el antídoto ¿qué es? Aquella sustancia que busca contraponer, contrarrestar a ese agente tóxico. Y en este caso, el antídoto que se utiliza para contrarrestar al alcohol metílico, adivina cuál es. ¿Cuál es el antídoto del alcohol metílico? Acá dice, ¿cuál es el antídoto? El alcohol etílico. ¡Ah! Ay, profesora, qué raro. ¿Cómo es posible que el alcohol etílico sea el antídoto para el alcohol metílico? Pues créelo que así es. Ese es el antídoto. ¿Pero qué hago? ¿Le voy a dar así una botella completa que lo consuma? No, pues tampoco, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Darle, por ejemplo, un whisky, ¿no? Pues tengo que depender de la edad de la persona, ¿no? Un vaso y con eso estoy tratando de contrarrestar el efecto perjudicial del alcohol metílico. Pero no es el único antídoto. También se puede usar el carbón activado, que son como unas pastillas negras, y es que el carbón activado es buenísimo para cualquier tipo de intoxicación, ¿no? Y inmediatamente tenemos que llevar a la víctima a un centro asistencial, porque, repito, este tipo de intoxicación es bastante grave, es bastante severa. ¿Te das cuenta? También hay intoxicaciones por medicamentos, ¿no?
a veces pues pasa que en casa tenemos ahí guardaditos los jarabes, las pastillas de algo que utilizamos en algún momento y lo tenemos ahí, ¿no? Sin verificar que de repente nuestros niños que son más traviesos, pues abrieron y pensaron pues que era un chinchín, que era una lentejita de chocolate, no sé, ¿no? Se imaginan cualquier cosa, menos de que es un medicamento. Entonces, va a pasar situaciones en las cuales las intoxicaciones por medicamentos también ponen en riesgo la vida del paciente, más aún si son medicamentos pues bastante delicados, ¿no? Entonces, en estos casos de intoxicación por medicamentos, la persona va a manifestar dolor, vómito, diarrea, ¿no? Alteración en la forma de respirar, ¿no? Alteración en la frecuencia cardíaca, por ahí puede haber convulsiones, puede haber somnolencia, por ahí puede haber alteración en el tamaño de sus pupilas, alteraciones digestivas, palidez, un sinfín de síntomas. ¿Por qué? Porque la persona está intoxicada con el medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Inducir al vómito al paciente, hay que darle agua con bicarbonato de sodio, porque eso va a ayudar a contrarrestar parte del efecto tóxico que puede tener el medicamento, ¿no? Pero ojo, tú le vas a dar esta agua con bicarbonato de sodio siempre y cuando tu paciente esté pues consciente, porque si no está consciente, ¿cómo le vas a dar? Más bien vas a provocar que se ahogue, que se atore y empeorarse la situación, ¿no? Y inmediatamente hay que llevarlo a un centro asistencial. Siempre, siempre vigilando los signos vitales. Eso nunca te olvides de eso, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos también por aquí, bueno, hasta aquí hemos visto, como ves, diferentes casos, diferentes situaciones de intoxicaciones que sinceramente nadie de nosotros está libre de por ahí quizás que suceda, ¿no? En algún momento. Pero ya sabemos de qué manera podemos actuar, ¿no? Bien, como les dije al inicio, también tenemos que ver en este tema acerca del envenenamiento. Ciertamente el envenenamiento es aquella inyección, ingesta, inhalación o exposición a qué? A sustancias venenosas. Son sustancias venenosas, son sustancias que han sido creadas. ¿Para qué? Una sustancia venenosa, ¿para qué ha sido creada? Para matar a algo, ¿cierto? Para matar a algo o a alguien, ¿sí o no? Ejemplo, un veneno, ¿cuál es? Para las ratas. Ese veneno ha sido creado para matar a las ratas, ¿sí o no? Eso no ha sido creado para matar a las personas, pero las personas lo utilizan en la desesperación, que no está bien, por cierto. Pero entonces, si volvemos a la definición, al concepto de que es un envenenamiento, esta va a ser provocada, ¿por qué? Por el consumo, ya sea por la boca, por inhalando, o inyectándose, ¿no? Alguna sustancia venenosa. Ese es un envenenamiento. Y ya tú sabes que veneno es esa sustancia capaz de producir muy graves alteraciones en las funciones de todo ser vivo. Volviendo al ejemplo del veneno para las ratas. Ese veneno ha sido creado para matar a las ratas. Provoca hemorragia interna en la ratita, eso sí. Y eso obviamente si el ser humano lo consume va a tener el mismo fin, va a presentar los mismos síntomas que obviamente va a tener una ratita, porque para eso ha sido creado. Pero así, en esos casos de envenenamientos, así como han sido provocados los envenenamientos por algún veneno, pues también existen antídotos, que son otras sustancias químicas que ayudan más bien a contrarrestar lo que te decía, ¿no? A contrarrestar o reducir esos efectos del veneno, esos efectos de la toxina o del agente químico que la persona ha consumido, ¿no? De manera accidental quizás o de manera voluntaria. No podemos definir eso, ¿no? Estos envenenamientos pueden, por ejemplo, pues puede ocurrir cuando se toma algún medicamento sin que el médico lo haya prescrito.
porque mi vecina me dijo que ese medicamento es bueno para, no sé, pues, no, a ver, no sé, para bajar de peso. Y yo voy y lo compro y lo consumo y lo consumo y lo consumo y de repente, no sé, pues no soy alérgica a eso o de repente no era lo correcto para mí y termino envenenándome, termino intoxicándome quizás con eso, ¿no? El estar en contacto con sustancias tóxicas, con sustancias venenosas que hemos visto hace un momento, ¿no? Los insecticidas, los plaguicidas, esos venenos para las ratas, los ácidos. Estar en contacto con ellos también obviamente es un riesgo. Puede causar envenenamientos. Ingerir sustancias químicas como el petróleo, la gasolina, entre otras, también. Y comer alimentos que se encuentren en mal estado, peor aún. Todo eso me puede provocar envenenamientos. Hay tipos de venenos, ojo, por supuesto que sí. Esta clasificación de los venenos se pueden hacer de miles de formas, de muchas formas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, según el efecto que van a provocar los venenos. Según el efecto, tenemos venenos corrosivos, venenos irritantes y venenos narcóticos. Entre los venenos corrosivos, ¿a quiénes tenemos? A todos los tipos de ácidos y a todos los tipos de álcalis. Ejemplo, ácido clorhídrico, ácido carbónico, bicloruro de mercurio, amoníaco, y hay más todavía. Los venenos que son de tipo irritantes, ¿cuál tenemos? El arsénico, el mercurio, el yodo, los laxantes. Los venenos narcóticos, que son básicamente aquellos venenos que actúan acá, en mi sistema nervioso. Y tú sabes que tu sistema nervioso es el centro de mando para todo tu organismo. Si tú dañas acá, obviamente el perjuicio va a ser bastante grande. Ejemplo de venenos narcóticos, el alcohol, todo el opio y todos sus derivados, el cloroformo, la estricnina, las toxinas butolínicas consideradas como un veneno, porque puede matar a la persona si no se atiende a tiempo, ¿no? Los productos de limpieza que están en casa, yo sé que son inofensivos, pero serán inofensivos si tú lo utilizas pues para el piso, para las superficies, pero si ya lo consumes es otra cosa, pues, ¿no? Ahí ya la figura cambia. Estamos. Entonces, mira tú el mundo que existe en todos los tipos de venenos y que, repito, ¿están a nuestro alcance? Por supuesto que sí, están en nuestro alcance. De nosotros, de los pequeños, de los adultos, de todos, ¿no? Por eso hay que tomar precauciones en estos casos. ¿Cuáles son los síntomas característicos de un envenenamiento? Náuseas, vómitos, diarreas, por ahí habrá salpullidos, enronchamiento, enrojecimiento de la piel e incluso llagas alrededor de la boca, sequedad bucal, la saliva se vuelve así como que espumosa en la boca. Ese es característico en un envenenamiento, ¿no? Habrá dificultad para respirar, esas pupilas se dilatan, otras se contraen, el paciente está confundido, se puede desmayar, puede empezar los procesos de convulsión, es decir, en el envenenamiento, la situación es un poco más crítica en comparación de una intoxicación. Ojo, es lo que había dicho al inicio, ¿no? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis primeros auxilios que yo tengo que aplicar frente a estas situaciones de envenenamiento? Mira tú, hay una fase de emergencia, hay una fase de descontaminación. En la fase de emergencia ya tú sabes, aplicas tus 3 principios y fundamentos básicos, ¿no? Entre ellas, el tener que avisar. Y ya tú sabes a qué números tienes que dar aviso para que te puedan dar el soporte con esa víctima, ¿no? Además, tienes que verificar la respiración del paciente, la frecuencia cardíaca, los signos vitales. Eso sí es necesario. Ya en la fase o en la etapa de descontaminación, si se trata de un, no sé, de un envenenamiento o de una situación en la cual se ha visto afectada la zona ocular, o sea, los ojos,
hay que hacer un lavado en esa zona afectada, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, con agua tibia o en lo posible con el suero fisiológico. Si tienes suero fisiológico ahí a la mano, dale, ¿no? Hazle el lavado ocular al paciente hasta que llegue la atención médica. Hay que hacer lavado de piel y otras partes previamente retirando la ropa del paciente, porque la ropa está contaminada con las partículas de ese veneno, de ese agente tóxico. Por eso tenemos que quitar, porque si no, ya tú sabes que de la ropa pasa a la piel, se absorbe por la piel. Y eso agrava la situación de la víctima, ¿no? Lavar con abundante agua, agua tibia, o en todo caso, suero fisiológico, si se tiene al alcance. Y ya tú sabes que hay que lavar de 10 a 20 minutos, ¿no? Ese es el tiempo aproximado. Cuando hay una exposición por la vía inhalatoria, lo ideal es aplicar o administrar el oxígeno, ¿no? Esto es algo que automáticamente está indicado tener que dar, pero ya sabemos que el oxígeno, pues, se tiene que básicamente aplicar ¿dónde? Ya estando en un centro asistencial, ¿no? En un hospital, clínica, donde se pueda atender al paciente. Ojo, estos primeros auxilios se van a aplicar, se van a ejecutar en el caso si un veneno fue ingerido. Acá nos dice claramente, no estimular, no insistir en que el paciente vomite, ni tampoco debemos inducir al vómito, ¿no? Para todos los venenos ingeridos, ¿qué hay que hacer? Llamar, bueno, en este caso a un centro asistencial de manera inmediata. Y ya tú sabes que se tiene que identificar cuál es ese veneno o agente tóxico que ha provocado el envenenamiento de la persona. Si por ahí has salpicado veneno, alguna sustancia tóxica, ¿no? En la piel, ya tú sabes, quitas la ropa, enjuagas con abundante agua y automáticamente llevarlo al centro asistencial. Si el veneno ha sido inhalado por la vía respiratoria, sacas al paciente del área de contaminación, lo llevas al aire libre y ya tú sabes llamar, ¿no? Para que lo puedan atender. Y si ha habido a nivel de ojos la penetración de estos venenos, el enjuague, el lavado con agua también es importante tener que aplicar. Reitero esta parte, ¿por qué? Porque como ves, aquí prácticamente el agua, o el suelo fisiológico, de alguna manera va a ayudar a contrarrestar, ¿no? O a detener que esa absorción del veneno pues se siga aumentando. Hay medidas generales que tenemos que aplicar en una atención inicial, ¿no? Frente a un paciente por un envenenamiento. Es decir, hay que saber cuál es ese agente químico, ese veneno que ha consumido o administrado la víctima. ¿Para qué? Para luego saber qué antídoto tenemos que usar. Yo tengo que tener identificado cuál es ese veneno para poder actuar y decir, ah, ya, este es el antídoto. Si yo no lo puedo, o sea, si no lo identifico, no voy a poder administrar el antídoto correcto. ¿Qué más? Cuando no se sabe cuál es la razón o el motivo que ha causado esa intoxicación, ¿no? Y encima, pues no tenemos el antídoto a la mano, se indica que se puede utilizar la clara de huevo. Ojo, la clara de huevo en un vaso con agua, ¿no? O un té bien cargado, en algo ayudará a contrarrestar el efecto, pero básicamente de esos venenos comunes, ¿no? Porque hay, ya sabes, hay tipos de venenos, ¿no? Si el veneno es una sustancia no corrosiva, y ha transcurrido quizás poco tiempo, hay que darle de beber abundante agua, ¿no? Abundante agua al paciente. Y acuérdate que el vómito puede inducirlo el paciente, si está consciente, con el dedito, ¿no? En la parte posterior de la lengua y así lograremos que pueda expulsar. Ojo. Pero si la sustancia no es corrosiva y ha transcurrido ya bastante tiempo, hay que darle abundante agua para que se pueda ayudar a la eliminación. Y el té cargado
o la clara de huevo es otra forma de ayudar, ¿no? ¿Qué más? Cuando el agente que ha causado ese envenenamiento es corrosivo y por el riesgo puede agravar las quemaduras, obviamente ahí sí hay que evitar que el paciente se induce y se pueda inducir al vómito. Si es un corrosivo ácido, hay que administrar por la vía oral sustancias alcalinas. Ejemplo, la leche de magnesio, el carbonato de calcio, agua de cal o bicarbonato de sodio. Frente a un ácido, yo contrarresto con uno que sea de tipo alcalino. Y esas sustancias que te acabo de mencionar tienen esa característica, son alcalinas, contraponen al ácido, ¿no? Si ese envenenamiento ha sido por algún estupefaciente, es decir, aquellas sustancias que son consideradas como drogas, ¿no? Hay que darle de beber bastante agua. Ya tú sabes, si el paciente está consciente, le puedes dar agua, ¿no? Le puedes inducir al vómito, ¿sí? Le puedes dar por ahí un té bien cargado y hay que acompañar al paciente porque no debemos dejar de que el paciente se duerma. Porque, ojo, los estupefacientes, que son medicamentos, que son drogas, van a actuar en el sistema nervioso. Por eso es que no se puede dejar que ese paciente se duerma. Al contrario, actuar rápido y llevarlo a un centro asistencial. Si el paciente consumió algún tipo de anticonvulsivante, o sea, un fármaco que ayuda a tratar las epilepsias, pero sabes que se sobrepasó y consumió de más, entonces hay que evitar estímulos fuertes como sonidos o luces o cambios súbitos de temperatura, ¿no? Y eso, que si no ha todavía aparecido las convulsiones, hay que darle abundante agua al paciente y hay que tratar de inducirle al vómito. Si el paciente ya empezó a convulsionar, a tener ese movimiento involuntario de su cuerpo, hay que llevarlo inmediatamente a un centro asistencial. Te decía hace un momento, ¿no? El carbón activado son como unas pastillas grandes de color negro. Ahí está, mira. Ese es el carbón activado. Esa es la forma que le dan al carbón activado. Ese carbón activado es, de verdad les digo, así, necesario tenerlo. ¿Por qué? Porque ese carbón activado absorbe todo tipo de tóxicos. Hay ciertamente contraindicaciones, hay efectos adversos que pueden provocar si yo también pues me excedo en el uso del carbón activado, ¿no? Y también hay dosis que se tienen que aplicar de acuerdo a la edad del paciente. No es lo mismo darle la cantidad a un niño que a un adulto. Ojo, ¿no? Entonces, esas contraindicaciones quiere decir que yo no le puedo dar a un paciente pues que sufra de obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿no? Tengo que tener cuidado. Eso es un caso en concreto. Efectos adversos que va a provocar ese carbón activado, es decir, puede provocar en el paciente estreñimiento, puede provocar náuseas, puede provocar vómitos si yo me excedo en el uso, ¿no? Puede haber por ahí un problema a nivel de la córnea, puede provocar incluso deshidratación. Por eso este carbón activado, que repito, es un antídoto considerado como un antídoto universal, a nivel mundial se conoce el carbón activado y se utiliza en muchas situaciones de intoxicación e incluso envenenamientos. Pero, repito, tenemos que usarlo de manera adecuada. Tenemos que usarlo de manera, digamos, consciente y favorable para el paciente. No me puedo exceder. Ojo, ¿sí? Porque si no voy a empeorar la situación. Entonces, dicho todo esto, ¿habrá alguna diferencia entre intoxicación y habrá alguna diferencia entre envenenamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Es lo mismo al final? No, ¿cierto? Ya hemos dicho que el envenenamiento es una situación más peligrosa para la persona, que si no se actúa de manera inmediata, esa persona va a morir, ¿no? Porque se envenenó intencionalmente. Pero si fue un envenenamiento accidental,
Y si no se actúa de manera inmediata, bueno, pues lamentablemente la persona va a morir. Entonces, como bien dice su compañera Erika, ¿no? Si hay una diferencia entre intoxicación y envenenamiento, hemos dicho que sí, hay diferencias, ¿no? Entonces, pero ya sabes que la diferencia básicamente está en la gravedad, ¿no? Que puede tener ese agente tóxico o ese agente venenoso que ha consumido la persona o el paciente. Y como te digo, pudo haber sido intencional o pudo haber sido accidental. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Miren, hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿no? Si tienen alguna duda o consulta. Hasta ahí prácticamente hemos terminado este capítulo 5. Ahora nos toca ver el capítulo 6. Todavía nos queda un poco de tiempo. No se vayan a ir, por favor. Recuerden que tienen que hacer su examen. Recuerden que hay algunas indicaciones importantes que les va a dar nuestra coordinadora, ¿no? Respecto del curso. Mientras tanto, voy a cerrar esta ventanita y voy a poner, ajá, acá está. Voy a mostrar de una vez la sesión número, ay, ¿qué pasó? La sesión número 6. A ver, permítanme, por favor. Vamos a colocar la sesión número 6. En esta sesión 6, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, aquí está, aquí está, aquí está. Ajá. A ver. Listo. Ujú. Ya lo tengo. Vamos a hablar ahora. Ay, ¿dónde estoy? Ya. A ver, vamos a compartir. Voy a compartir, ¿sí? Me avisan si lo ven. Acá no está. No veo que se vea por acá. A ver, un ratito. Acá está. Ahora sí. Sí. Ya. A ver. Me confirman si ven, por favor, la pantallita. Estoy compartiendo. Ya listo, Solange. Muchas gracias. Vamos a abrir un poquito más por aquí. Uy, para que lo puedan ver bien. Ujú. Ya está. Listo. Ya está. Sí se ve, ¿verdad? Ya, perfecto. Vamos a colocar esto. Bien. Entonces, miren, les decía, ¿no? En esta última sesión ya de este curso de primeros auxilios, tenemos que hablar de esos primeros auxilios, pero ya en lesiones de partes duras. Y también tenemos que cerrar con broche de oro acerca del botiquín, que tenemos que tener en un botiquín, por ejemplo, ¿no? Importante para todos nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver de una vez cuál en qué consiste, cuáles son esas lesiones de partes duras, ¿no? Y sobre todo, saber de ese botiquín, ¿no? Yo creo que a todos nos interesa saber cuál es eso o qué tengo que tener dentro de mi botiquín. A ver, me esperan que veo que está partida la imagen. Ajá, ahí está mejor, ¿no? Ahí está. A ver si se ve bien. Mírenme, cuando hablamos de aquellas lesiones en partes duras, ojo que esas lesiones en partes duras pueden ser de diferentes tipos. Es decir, vamos a hablar de aquellas lesiones consideradas como patologías articulares, pero también podemos decir que son patologías no articulares. Una patología articular, que es un tipo de lesión de una parte dura, es un esguince, es una luxación. Y una patología no articular es una fractura, es una contusión. Y como puedes ver aquí en la imagen a manera de referencia, ¿no? Una fractura, bueno, ya tú sabes que es el quiebre ¿de qué? De los huesos. Y los huesos son partes duras de nosotros, de nuestra anatomía.
Así como había partes blandas, ¿te acuerdas? Que era de la piel, de todo el tejido blando, pues ahora tenemos que ir más adentro de nuestra anatomía, más adentro. Me refiero, tenemos que llegar hasta los huesos, hasta nuestro sistema esquelético. Y ahí están los huesos. Y tú sabes que estos huesos están también pues protegidos de alguna forma. ¿De qué? De estos ligamentos. Esto que tú ves acá, blanquito con rojito, esos son los ligamentos que están obligatoriamente presentes. ¿Dónde? En todo tipo de articulación. ¿Y qué es una articulación, profesora? ¿Qué es una articulación? Te pregunto, ¿tú tienes articulaciones? ¿Me puedes decir por ahí qué articulaciones tienes? A ver, te leo. Uy, ¿dónde está? Acá está. ¿Qué tipo de articulaciones tenemos? Profesora, una articulación, ¿cuál puede ser? El codo, la muñeca, la rodilla, el tobillo, ¿cierto? Son ejemplos de articulaciones. Y es que justamente en esas articulaciones puede haber lesiones. ¿Qué tipo de lesiones? Esguinces y luxaciones. Pero ya estás viendo que prácticamente es la articulación la que sufre la lesión. Y no necesariamente es el hueso que se lesiona, no necesariamente. Más bien lo que se lesiona, ¿sabes qué es? Esto que te decía. Ay, uy, ya, eso que te decía. Los ligamentos. Eso es lo que se lesiona. No es el hueso, es el ligamento, los ligamentos. En cambio, diferente va a ser que se puede lesionar una parte dura de mi anatomía, sí, mis huesos. ¿Mis huesos se pueden fracturar? Obviamente que sí, pero los huesos no son articulaciones. Más bien, la unión de uno y otro hueso y que me permite ciertos movimientos, esa sí es una articulación. Pero mis huesitos no son articulaciones. No sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿Me entiendes eso? Esos conceptos. Porque si no me entiendes, no vas a entender lo que sigue. No te vas a ubicar en el contexto. Repito, ¿te parece? ¿Sí? ¿No? Ya. A ver, vamos a repetir. ¿Nuestros huesos son partes duras de nuestra anatomía? Por supuesto que sí. Estas lesiones que se pueden dar en nuestras partes duras de nuestra anatomía pueden ser lesiones de tipo esguinces, luxaciones, pero ojo, en estas esguinces o luxaciones no es el hueso quien se va a lesionar, sino es quien propiamente el ligamento que está protegiendo, que está cubriendo a quién, a la articulación. ¿Qué articulación? Muñeca, codo, rodillas, tobillo. Esa es una articulación. ¿Y qué es una articulación, profesora? Dice la teoría que una articulación es la unión de dos o más huesos que permiten ciertos movimientos. Estamos. Y del otro lado tenemos que esos huesos que conforman mi articulación, esos huesos también pueden sufrir lesiones, pero ojo, esas son lesiones o son patologías no articulares, porque no es la articulación la que se rompe, es el hueso que conforma esa articulación. Y a esa lesión se le llama fractura o se le puede llamar también contusión. Ahora sí, ¿me entendiste mejor? ¿Sí? Espero que sí, de verdad. Excelente. Bien. Entonces, como ya estamos ya en el contexto, vamos a poder avanzar. Y justamente, mírame. Uy, mira. Vamos a hablar de un esguince o de qué son las esguinces. Ya tú sabes que las esguinces significa que es un tipo de lesión, pero que ocurre ¿dónde? En mi articulación.
Específicamente, ¿dónde? ¿En el hueso? No. ¿Dónde? En los ligamentos. Y los ligamentos son los que tú ves acá. Mira, eso que está acá se ve mejor, ¿no? Aquí tengo una serie de huesos. Ellos están unidos, protegidos por los ligamentos. Y en el caso de un esguince, ¿qué quiere decir un esguince? Es un conjunto de alteraciones anatomopatológicas y clínica de una articulación. ¿Ya ves lo que te decía? Hablar de esguince es hablar de una alteración, pero en alguna articulación. Y que ya tú sabes cuáles son esas articulaciones. Estas esguinces, ciertamente, que son tipos de lesiones, se van a originar, se pueden provocar por movimientos bruscos que hacen sobrepasar forzadamente los límites normales de una movilidad. Tú sabes que las articulaciones tienen cierto grado de movimiento, cierto tipo de movimiento, pero si yo me excedo, si yo hago movimientos bruscos, si yo pretendo llevar mi brazo, no sé, pues hasta el otro lado de mi espalda, es un movimiento brusco, que yo luego puedo lesionar, ¿qué cosa? Mi articulación del hombro, puedo lesionar, me puedo provocar un esguince. Estamos. Aquí, por ejemplo, este piecito, ¿qué me está diciendo? Que ahí quizás pisó mal, miró mal, ¿no? Y ¡pua! Se torció el pie. ¿Quién se va a lesionar? ¿El hueso? No. ¿Quién se lesiona? El ligamento que conforma esa articulación. Es el ligamento quien se lesiona. Y ojo, ahorita tú vas a ver de que hay tipos de esguinces. Algunos le dicen dislocación. Es cierto, ¿no? Algunos le dicen eso. Ese es otro concepto. Vamos a ir avanzando. Aquí, mira tú, las articulaciones o las zonas más afectadas por un esguince son pues el tobillo, lo que decíamos, ¿no? El tobillo, la rodilla, la muñeca, la columna vertebral, por ejemplo, por ejemplo. ¿No? Pero las más, o sea, las zonas más afectadas por un esguince son esas que te acabo de mencionar. Son clásicas, por no decir caseritas, ¿no? Las esguinces en esas zonas. ¿Sí? Pero ya te vuelvo a repetir, ya tú sabes que ese esguince, el hueso no se rompe, no te confundas. Aquí el hueso en un esguince no hay rotura de hueso, es el ligamento quien se lesiona. Y esa lesión, ojo, también tiene grados. Es decir, mis ligamentos se pueden lesionar, ¿no? De diferentes formas y se pueden clasificar en diferentes grados. Grado 1, grado 2, grado 3, que ahí claramente ves. Si hablamos de un esguince, grado 1, ¿qué va a pasar acá? ¿Hay una distensión? ¿Hay una elongación del ligamento? Por supuesto que sí, debido a un movimiento brusco que se hizo. En cambio, en una esguince de tipo o grado 2, aquí hay una ruptura incompleta del ligamento de aquella articulación. Ha sufrido una ruptura. Y como ves, y bueno, no sé si logras ver, permíteme agrandar un poquito por aquí. Quiero que veas específicamente la zona o el tipo de rotura, de ruptura que ha sufrido el ligamento. Mira, aquí no sé si logras ver, la ruptura del ligamento no es total, es una parte del ligamento. En cambio, mira acá en un grado 3, mira cómo el ligamento totalmente se ha roto, ha sufrido ruptura. ¿Me dejo entender? Entonces, las esguinces tienen también formas de ser clasificadas. Ay, y ella, en este caso, hablamos de grado 1, grado 2, grado 3. Estamos. Aquí hay una imagen que tú puedes ver ya en un pie más real, ¿no? O un pie real. Mira lo que va a pasar con un esguince.
En un esguince de grado 1, como te decía, la elongación del ligamento se ha dado de todas maneras, pero no hay rotura de ese ligamento. Hay aquí en una esguince de grado 1, ciertamente hay una limitación funcional y hay un leve dolor. Es decir, hay una limitación funcional leve, ¿no? O sea, no va a permitir quizás que puedas pisar o que puedas caminar como normalmente lo haces. Hay cierta limitación y hay un leve dolor. Hay un mínimo edema, ¿no? Hay signos de tumefacción. O sea, vas a ver que se pone rojo y vas a ver que se siente, se torna caliente. Esa es una tumefacción. Aquí no hay equimosis, no hay destrucción del tejido y tampoco hay deformidad. Aquí el ejemplo, ¿no? En la fotito. En cambio, en un grado 2, la rotura de ese ligamento es parcial, es incompleto, es una parte del ligamento o de los ligamentos, ¿no? Aquí el dolor ya es un poco moderado, es un poco ya va incrementándose el dolor. Aquí sí ya la persona tiene cierta limitación en el funcionamiento de su piecito, porque ahí lo que se ha lesionado es el tobillo, ¿no? La articulación del tobillo. Va a tener dificultad para caminar, obviamente, y va a tener dificultad también para que se pueda apoyar sobre ese. ¿Se va a inflamar? Sí. El edema se convierte en algo moderado. Aquí la equimosis, aquí sí es normal que se presente. ¿Qué más? Ya en el caso 3, o mejor dicho, en el grado 3, vamos a ver que vamos a ver que en el grado 3, la rotura de ese ligamento, hemos dicho, va a ser total, ¿no? Es una ruptura completa del o de los ligamentos, ¿no? La marcha de todas maneras, es decir, el caminar a la persona se va a afectar, no va a poder caminar, no se va a poder apoyar en un solo pie, porque es intensamente el dolor y la lesión, obviamente. Es importante aquí porque habrá edema, habrá tumefacción y el dolor, como te decía, es bien significativo. Aquí hay equimosis más severa. ¿Y qué es una equimosis? Es lo que ves acá, mira, es esta coloración morada, rojo, es algo así como un moretón, es un hematoma lo que se provoca. Y ya en un grado 3, obviamente, pues mira adentro lo que ha pasado. ¿Estamos? Entonces, ¿hay tipos de esguinces? Por supuesto que sí, pero ya hoy tú estás dándote cuenta que un esguince no tiene nada que ver con tu huesito, nada que ver con tu huesito, tiene que ver con tu ligamento o con tus ligamentos que están cubriendo esa articulación. Nunca te olvides de eso. ¿Estamos? ¿Cuáles son esos factores que predisponen, pues lamentablemente, a que suframos un esguince? El exceso de peso. Yo estoy en esa lista. Exceso de peso. Personas que tienen peso excesivo son propensas a sufrir un esguince en algún momento. Ojo, ojito. Un esguince previo que ha tenido ya la persona, quizás de niño, de joven, no lo sé. Ese es otro factor que predispone a sufrir nuevamente una nueva esguince, ¿no? Superficies irregulares o superficies artificiales, o lo que está de moda, ¿no? No sé, el gras sintético, no sé, esos pisos con luces LED, ¿no? Que tiene ciertas hendiduras, el tipo de zapato, los tacones, ni qué decir. ¿Cuántas mujeres se han lesionado con esguinces solo por usar unos tacones, pero así, Dios mío, ¿no? Ese es un factor que predispone a que ocurra ese esguince. El tendón de Aquiles, cuando es rígido y poco flexible, también es un factor que predispone, obviamente, ¿no? El pie varo, el pie cabo, es decir, pues, personas que tienen ciertas anomalías, por llamarlo así, en el pie, ¿no? El famoso pie plano, por ejemplo, ¿no? O el pie cabo. Deportes que requieran cambios súbitos de dirección. Hay deportes que son bien arriesgados, ¿no? Esos deportes es un factor
que predispone a que la persona sufra en algún momento de algún esguince. ¿Qué más? Los signos y síntomas, ¿cuáles son en un esguince? Así en términos generales. Hemos dicho, ¿no? El dolor es intenso en la articulación, ojo, que consecuentemente va a limitar la función, ¿no? De esa articulación. La inflamación de la zona afectada. Aquí, en un esguince, en realidad, no hay una deformidad de la articulación, no se deforma. Y vas a ver por qué te estoy diciendo, porque en la siguiente parte vas a ver que sí hay una deformación. Aquí en el esguince, el hueso no se ha desplazado de su lugar. El hueso no se ha desplazado, no ha sufrido un desplazamiento. El hueso sigue ahí, ya tú sabes. Lo que ha sufrido el daño, ¿quién es? El ligamento o los ligamentos. Habrá aparición de hematomas, o sea, habrá equimosis, eso que viste, a ver, esto que viste hasta acá, ¿no? El color moradito, ¿no? De diferentes tipos. Eso es una equimosis, es un moretón, ¿no? Ay, perdón. Ay, no, ya. Entonces, ¿habrá hematomas? Sí, ¿no? Es menos frecuente, pero se suele dar en esos casos en los que se rompe algún vaso sanguíneo. Y esa rotura del vaso sanguíneo, pues se puede dar ya en un grado 2, en un grado 3, que es lo más crítico, ¿no? Habrá calor local en la zona lesionada de todas maneras. Eso se llama tumefacción, ¿no? Esa zona afectada se va a sentir bien caliente. La inflamación también y una mayor afluencia de sangre en esa zona. Habrá alteración de la sensibilidad localizada en la zona del ligamento lesionado, pues también va a ocurrir eso. Entonces, así, ¿no? En términos generales son esos signos y síntomas que va a manifestar. Para diagnosticar la esguince, obviamente hay que hacer una exploración física, hay que hacer una inspección, ¿no? Ver el grado y localización del edema, dónde se ha ubicado ese edema que está acá, un hinchazón, mira. Hay que ver la equimosis, hay que ver si hay deformación, porque si hay deformación ya no es esguince, es otra cosa. ¿Qué es? Puede ser una luxación, te voy adelantando. Hay que inspeccionar también, porque es parte del diagnóstico, y decir, esto es un esguince, hay que ver el grado de funcionalidad de la articulación. Hay que ver si la persona tiene esa posibilidad de poder apoyar el piecito, si se trata de un esguince en el pie, ¿no? Y hay que ver si hay una movilidad activa de esa articulación. Ojo, ¿no? Hay que hacer interrogatorio al paciente, ¿no? Preguntarle qué pasó, a qué hora pasó, dónde estuvo, qué fue, o sea, hay que entrevistar, ¿no? Más que interrogar, hay que entrevistar, preguntar al paciente, ¿no? Si ha habido algún antecedente traumático anteriormente. Es decir, si cuando fue niño, joven, sufrió alguna vez de algún esguince. Eso solamente lo sabe el paciente, ¿no? Hay que saber los datos personales, como te decía, qué antecedentes de lesiones previas ha tenido, más aún en el mismo lugar en el cual ahí está ahorita, ¿no? El problema. Hay que saber cuánto tiempo ha transcurrido, ¿no? Y ver también, en este caso, si hay alguna percepción de algún crujido o sensación de desgarro. Todo esto es parte del diagnóstico que nos va a ayudar a determinar qué es un esguince de todas maneras, pero también nos ayudará a determinar el grado o tipo de esguince. ¿Qué tratamiento debo de seguir? Dependiendo, ¿no? De grado 1, hay que darle analgésicos, hay que aplicar compresas frías, que el paciente repose obligatoriamente, hay que dar vendaje elástico adhesivo y rehabilitación de todas maneras. Para un grado 2, igual, medicamentos analgésicos, AINES, ¿no? Compresas frías, reposo, inmovilización externa, vendaje bastante rígido, con algún aparato de yeso, por lo menos 3 semanas. Y de ahí viene la rehabilitación. Y en un grado 3 de esguince, obligatoriamente se necesita tratamiento quirúrgico. Lamentablemente es así. ¿Qué atención yo voy a dar como primeros auxilios para un paciente que por ahí me toque tener que socorrer? Tengo que aplicar
el famoso rice. En inglés significa arroz, por eso me puse el dibujito para acordarme que rice es arroz en inglés. Pero ojo, no es que yo le voy a poner arroz al esguince, no, sino que esto se utiliza como sigla, como una memotecnia. ¿Por qué? Porque la R significa que yo tengo que dar reposo a esa zona afectada. Tengo que aplicar hielo, que es compresa fría, en la zona afectada. Tengo que aplicar cierta compresión y tengo que hacer una ligera elevación de la zona en la cual se ha dado ese esguince. ¿Me dejo entender? Esa es la atención inmediata de primeros auxilios que tú tienes que aplicar cuando te encuentres con una víctima o con un paciente o tú mismo, ¿no? Que has sufrido algún esguince. Y como te decía, RICE o RICE, ¿no? R de reposo, mantener la articulación inmóvil obligatoriamente. Compresión, evitar pues que haya una mayor inflamación, para eso sirve la compresión. El hielo es colocar abundante hielo, ¿no? En la articulación por lo menos 15 minutos y aplicar eso por 4 horas. Recuerda que el frío, como tal, desinflama los tejidos, disminuye que ese edema aumente y más aún hace que se reabsorba el hematoma. Esa es la ventaja de aplicar compresas frías, o sea, aplicas el hielo, pero ya tú sabes que no puedes aplicar el hielo así directo a la piel, ya tú sabes que no. ¿Qué tienes que hacer? Cubrir con una tela, una toalla y recién aplicarlo, ¿no? Nunca te olvides de eso, por favor. Elevación es mantener constantemente la pierna, si se trata de la pierna, elevar, ¿no? Elevar la pierna hasta que disminuya el edema. Entonces, esos es, digamos, los 4 pasos que se tiene que aplicar frente a ese esguince. Y eso es algo que tranquilamente nosotros como personas preparadas lo podemos hacer. ¿Estamos? Ese es un esguince, ¿qué les parece? Ahora sí queda más claro el concepto de qué es un esguince. Hoy te diste cuenta de que eso no tiene nada que ver con los huesos. Ojo, vamos a la luxación antes que nos hagan el tiempo. En una luxación también se conoce, como dislocación. Ojo, ¿y por qué una luxación es una dislocación? Y es que aquí sí hay una separación. ¿De qué? De las dos partes de una articulación. En una luxación, mi articulación sí ha sufrido una separación. Puede ser una dislocación anterior, una dislocación posterior, va a depender de la ubicación. Y aquí, mira, una imagen para que me puedas entender de qué es una dislocación o una luxación. Mira este lado del hombro izquierdo, mira la forma, ¿no? Mantiene su forma, pero una luxación, una dislocación en el lado derecho, mira cómo se ha deformado. ¿Te das cuenta aquí de este pequeño ángulo? Mira cómo se ha movido el hombro. Se ha salido de su lugar. ¿Te das cuenta? Esa es una luxación. Esa es una dislocación. Se ha separado permanentemente, ¿no? Es la separación permanente de las dos partes de esa articulación. Esa es una luxación. ¿Qué puede causar esto? Bueno, un impacto súbito a la articulación en específico, ¿no? Y con frecuencia se va a presentar pues después de un golpe, una caída o algún otro tipo de trauma impactante que sufra la persona. Y los tacones, bueno, para el caso de las mujeres, ¿no? Los tacones es un riesgo, de verdad les digo, de que se pueda sufrir eso, ¿sí? Síntomas frente a una luxación o dislocación: dolor, inflamación, incapacidad en el funcionamiento de esa extremidad, por ejemplo, hematoma, deformidad, parestesia. ¿Y qué es parestesia? Es el trastorno en la sensibilidad, pues en esa parte, obviamente, de la lesión que se ha generado, ¿no? Aquí un ejemplo de una luxación de dedos de mano. Mira aquí la imagen, ¿no? Mira aquí la radiografía, cómo se ha movido del lugar ese huesito. ¿Qué tengo que hacer? Inmovilizar. Tengo que inmovilizar esa zona. ¿Y cómo lo inmovilizo? Existen férulas, aquí como puedes ver, ¿no? Son dispositivos, accesorios, dispositivos,
de acuerdo al tamaño, ¿no? A la forma, a la zona en que hay que aplicar para inmovilizar y lograr recuperar la posición inicial de ese huesito. ¿Sí? Atención básica de primeros auxilios, en este caso, pues es inmovilizar la articulación afectada, aplicar hielo, ya tú sabes, las compresas frías, ¿no? Sobre esa zona afectada. Reposo absoluto, nada de que voy a hacer masajes, nada, no se toca esa zona, ¿no? Cuando una persona presenta una luxación, no debe tratar de colocar esa parte afectada en su lugar. Tú no puedes hacer eso, porque puedes empeorar la situación. ¿Qué toca hacer? Trasladarlo a un lugar, porque hay que aplicar, hay que hacer placas radiográficas para ver qué tan, digamos, complicada está esa situación, ¿no? Y eso solamente se puede hacer. Y ya luego el médico evaluará la colocación de algún tipo de férula o accesorio, pues, ¿no? En la zona afectada, con la única intención de recuperar esa luxación. ¿Estamos? Luego tenemos acerca de las fracturas. Las fracturas, bueno, pues lamentablemente es otro tipo de lesión que va a ocurrir en una parte dura llamada hueso. Aquí sí ya entra a tallar nuestro huesito, ¿no? Y hablar de fractura es hablar pues de esa ruptura que va a ocurrir obviamente en el hueso. Y esta fractura también se define pues como una interrupción en la continuidad del hueso o de la articulación. Yo aquí pues, te estoy colocando dos imágenes de un brazo en la cual hay una fractura de hueso, como puedes ver, ¿no? Claramente se nota. Aquí este huesito perdió la continuidad porque se ha fracturado, porque se ha roto. Eso es una fractura. ¿Cómo se clasifican las fracturas? Mira, interesante. Las fracturas se pueden clasificar según el estado de la piel, según el mecanismo lesional y según la localización. Si la fractura es, según el estado de la piel, pueden ser fracturas cerradas, pueden ser fracturas abiertas, ojo. Según el mecanismo lesional, puede ser directo, puede ser indirecto. Según la localización de la fractura, esta puede ser epifisiaria, metafisiaria, diafisiaria. ¡Oh! ¿Qué es eso, profesora? No entiendo nada. Mira, aquí está lo que te acabo de decir. Este es un hueso largo, ¿no? Cuando la fractura se provoca en este segmento llamada epífisis o en este otro segmento del hueso largo, en la zona de la epífisis, hablamos de una fractura epifisiaria. Una fractura metafisiaria, ¿cuál es? Cuando justamente ahora en este otro segmento, es como que en el cuello del hueso, en ambos extremos, cuando ahí se hace la ruptura, esa es una fractura metafisiaria. Pero si en la otra porción del hueso largo se hace la fractura, esa es una fractura diafisiaria. Entonces, es de acuerdo a la localización. Esa es una nueva forma de clasificar a las fracturas. ¿Qué pueden causar una fractura? Incidentes traumáticos, como por ejemplo lesiones deportivas, accidentes de vehículos, alguna caída inesperada, abrupta, ¿no? Las condiciones de salud, como por ejemplo la osteoporosis. Algunos tipos de cáncer también hacen que los huesos se fracturen con mayor facilidad. Entonces, esas personas que están diagnosticadas con osteoporosis tienen que cuidarse bastante porque una caída puede significar algo bastante perjudicial para ellos. ¿Cuáles son los síntomas que se va a manifestar frente a una fractura? Yo acá te muestro otra imagen de un deportista, mira, pobre pierna, acabó en 3, 4 pedazos. Mira esa pierna, ¿no? Los síntomas, ¿cuáles son? Dolor, hinchazón, deformación, dificultad para mover o utilizar la zona lesionada, ¿no? Habrá calor en la zona, moretón, enrojecimiento. Todo eso se va a sentir en una fractura. Es muy doloroso, ¿no? ¿Cómo debo actuar frente a esto? Evitar movilizar a la víctima. Tengo que hacer mi evaluación primaria. ¿Cuál? Los signos vitales. Evaluación secundaria. Tengo que evaluar el dolor, el movimiento, la deformación que se ha dado ahí.
¿no? Tengo que inmovilizar por arriba y por debajo de la zona que ha sido afectada, ¿no? Si es una fractura abierta, tengo que aplicar apósitos estériles. Tengo que, o sea, evitar que esa herida se infecte, ¿no? Tengo que proteger al paciente con mantas térmicas, ¿no? Mantas, casacas, lo que tenga. O sea, tengo que mantener caliente al paciente. Y inmediatamente tengo que evacuar al paciente. En una fractura queda claro que es necesario aplicar la inmovilización. Es decir, con las inmovilizaciones de esa zona afectada, yo voy a evitar pues, que la fractura cerrada se convierta en una fractura abierta. ¿Te das cuenta? Voy a prevenir daños en los nervios que están cercanos al hueso. Voy a minimizar el sangrado, la inflamación, voy a disminuir el dolor y obviamente nunca reducir la fractura. Entonces, con la inmovilización yo puedo ayudar al paciente. ¿Qué necesito para hacer esta inmovilización? Necesito férulas de madera, bastones, ramas, tablillas, revistas, cartones, lo que tenga a la mano. Vendas, cintas, pañuelos, cuerdas. Todo eso me puede ayudar para yo hacer esta inmovilización de la zona afectada. Ojo, ¿no? Entonces acá no necesito mucha tecnología para eso. ¿Te das cuenta? Eso es lo básico que yo necesito hacer frente a una fractura. Ojo. Y ya la otra parte, ya tú sabes, el centro asistencial, el centro médico se encarga de hacer mediante placas, porque hay que ver qué tipo de fractura se ha dado en realidad en ese paciente. ¿Estamos? Botiquín, nuestra última parte, por favor, no se vayan a ir. Botiquín, importante para todos ustedes que se están capacitando en este curso. Ya tú sabes que el botiquín de primeros auxilios es tu recurso básico, es tu maletín básico porque vamos a dar ayuda frente a un accidente. El tamaño, el contenido del botiquín, la forma, obviamente va a variar, ¿no? Pero eso es indistinto porque lo que más me importa a mí es saber qué necesito tener en mi botiquín. Materiales de curación, los guantes, nunca te olvides de tus guantes, gasas estériles, bueno, el algodón, pero ya tú sabes que el algodón no puedes aplicar directamente sobre la herida, que te expliqué por qué, esparadrapos, las curitas, imperdibles, antisépticos, desinfectantes, ¿no? Un suero fisiológico, el alcohol, agua oxigenada, alcohol gel, es lo básico que tú tienes que tener. ¿Solo eso, profesora? No. También puedes tener termómetro digital, tu termómetro de mercurio, porque te va a ayudar a ver signos vitales, ¿sí o no? Pinzas, tijera punta roma, ¿no? ¿Qué más puedo tener? ¿Medicamentos puedo tener? Por supuesto que sí. ¿Cuáles? Analgésicos, paracetamol, no sé, aspirina, alguna pomada especial para quemaduras leves, importante, ¿no? Eso sí es importante, sulfadecina de plata, por ejemplo, furacin, por ejemplo, ¿no? Pomadas antiinflamatorias, uff, hay muchas, ahí ya te pongo algunos nombres, ¿no? Pero pomadas antiinflamatorias hay muchas, no sé, diclofenaco, Voltaren, las marcas que tú encuentres en el lugar en donde estés. Basta que sea antiinflamatorio. Sales de rehidratación también es necesario tener en el botiquín. Como te dije, puede ser el sobre, puede ser el frasco, pero eso sí, ojo, ojito. Con estos medicamentos tú tienes que estar bien cuidadoso, cuidadosa. ¿Por qué? Porque esos medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Y tú, como responsabilidad tuya, tienes que ver que esos medicamentos estén dentro de la fecha de uso. Yo no puedo tener nada en mi botiquín que se va a vencer, porque si yo le doy un producto vencido a mi paciente, voy a acabar intoxicándolo. En lugar de ayudarlo, voy a acabar intoxicando. ¿Me dejo entender? Y lo mismo va a pasar acá, ¿no? Con estos otros productos. ¿Cuál, profesora? ¿La tijera? No, pero la tijera no se vence. Pero sí sabes que tienes que ver que esté en buen estado, que no esté oxidado, que no esté con sangre, nada de eso, pues, ¿no? ¿A qué me refiero a estos otros productos, ¿no? Los guantes, la gasa, eso también se vence, por si acaso. El algodón también se vence, por si acaso. Las curitas, el alcohol, todo eso tiene fecha de vencimiento. Entonces tú tienes que estar muy, muy vigilante de qué es lo que tienes dentro de tu botiquín. Y esto nunca te puede faltar. Todo esto nunca te puede faltar. Porque tú hoy día, 27 de noviembre, has culminado con esa preparación de ser un buen socorrista, esa persona capacitada para poder brindar atención
frente a una situación de emergencia. Ya tú hoy has terminado con tu preparación, ya estás listo para ir y atender cuando se presente la situación. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Excelente. Bien, con esto prácticamente yo estoy terminando, estoy finalizando este curso de primeros auxilios. Como les dije al inicio, estoy más que contenta, satisfecha de haber podido compartir con ustedes estos conocimientos y simplemente nos toca, o mejor dicho, les toca seguir para adelante, seguir para adelante. Pero parte de ese proceso de seguir para adelante, no te olvides, tienes que hacer el examen. Haz tu examen. Ahorita ahí la coordinadora se va a presentar nuevamente porque hay indicaciones que tienes que seguir. Me refiero a resolver tu examen y culminar y concretar esta preparación con tu certificado. Tienes que certificarte, es lo que te toca hacer. De mi parte, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho y que tengan muy buenas noches.